Bienvenidos al canal, soy Gamer Sin Crédito, y si estás aquí sabrás a lo que has venido, y si no lo sabes es porque no estás suscrito. Así que una vez solucionado lo de la suscripción, continúa con el vídeo. Bien, todos sabéis que Dragon Ball es una serie amada por todos, y mi anterior vídeo de juegos pixel art de Dragon Ball así lo corrobora. Es mi vídeo más visto, y como hay tantísimos títulos de calidad de este estilo, y como también me han recomendado algunos juegos como puedan ser el Power Warriors, me veo en la obligación de traer un nuevo top. Así que ponte cómodo y disfruta del vídeo en 3, 2, 1, ya. Bueno, ya no. Primero decirte que son gratis, por eso somos Gamers Sin Crédito. Ahora sí, comencemos. Legendary Mini Warriors. Con este título hay que buscarlo en Happy. El primero de mi top. Está muy bien hecho y los gráficos así lo demuestran. Muy cuidado, este Legendary Mini Warriors dispone de 4 modos de juego: Survival, Versus, Torneo y Entrenamiento. Disponemos al principio de unos personajes un tanto raros, pero conforme vayamos jugando podremos desbloquear a los siguientes personajes de la serie, siendo el único fallo no poder elegir a quién comprar, pues van en orden. También disponemos de varios escenarios y podremos transformarnos en combate. Como ya he dicho, gráficos cuidados para hacer pixel art, música algo floja y efectos de sonido cumplen tu función. Datos específicos: género obvio que es de lucha, idioma inglés, no hace falta que sea en español para entenderlo. Peso muy poquito, 29,73 megabytes. Conexión de datos en este tipo de juegos no es necesaria, pero si vemos algunos vídeos obtendremos algunas monedas para desbloquear a los personajes. Gamepad no va y precio gratuito, y no está en Google Play, hay que buscarlo en terceros. Segundo juego del top. Este juego, este caso es un tanto raro porque tampoco está en Google Play, hay que ir a Happy, y digo que es raro porque en el celular aparece el título de Super Warrior Battle. En el juego sale como Tourney of Warriors, y cuando lo buscas por Super Warrior Battle aparece uno con ese título que no es, y es otro que se llama Power Warrior, pero que no es el Power Warrior que todos conocen. Algo muy extraño, que creo que será mejor que os lo deje en los comentarios, si no os vais a volver locos para encontrarlo. En cuanto a modos de juego, tenemos 4. Partida rápida, torneo, partida online, la cual nunca he podido jugar, y práctica, con 44 personajes, uno de ellos Spider-Man. Podremos transformarnos en todos los estados de los personajes, hacia adelante y hacia atrás. Es decir, podremos ser Saiyan Blue y volver a Goku base y viceversa, pasando por todos los estados, incluso el Saiyan 4 de GT. En cuanto a jugabilidad, peca un poco de eso, pues los botones están muy cerca unos de otros y a veces nos equivocamos, y el personaje no mira a su contrincante, haciendo que muchas veces ataquemos hacia donde no es. Obviando eso, tenemos un juego entretenido con solo 4 escenarios. Se puede quedar algo corto, música y efectos de sonido cumplen su función sin destacar demasiado. Datos específicos: género obvio que es de lucha, idioma inglés, peso 30,13 megabytes, conexión de datos no es necesaria, Gamepad no funciona y el precio es gratuito. Como ya he dicho, no está en Google Play y hay que buscarlo en terceros. Y llegamos al final del top, el 3, un juego que me ha recomendado mucho en el canal, y es que no es para menos, porque este Power Warriors está muy cuidado, y es que si este título sale en los 90 lo parte todo. En cuanto a modos de juego, tenemos historia, batalla, quick battle y misión. En historia podremos elegir saga y ya ahí disputar los combates como si del anime se tratara. En cuanto a los personajes, ya lo veis, tenemos un montón. También podremos transformarnos en medio del combate.
teniendo una jugabilidad buenísima, puede llegar a ser uno de tus juegos favoritos. Por cierto, algo que se me pasaba, en los modos de juego tenemos también varias opciones, alargando así la vida del juego. Por ejemplo, en Battle tenemos Arcade, Challenge, Single Battle, Free Battle, Training, CPU versus CPU, que eso no sé para qué lo quieres, Survival y Boss Battle. Como podéis apreciar, hay para entretenerse, y es que este título lo tiene todo, aparte de la cantidad ingente de personajes, algunos de ellos nunca han sido vistos en ningún juego de Dragon Ball. Tenemos 27 escenarios y 43 canciones para elegir, así que si tenéis la posibilidad de jugarlo, no sé a qué esperáis. Género, obvio que es de lucha. Idioma, inglés, pero no pasa nada. Peso, este pesa un poquito más que los demás, pero lo merece. 107,46 MB. Conexión de datos no necesaria. Gamepad no funciona y precio gratuito. No está en Google Play y ya sabéis a dónde hay que ir a buscarlo. Bueno, espero que os haya gustado, que deis like, comentéis, que me ayudaría muchísimo a hacer crecer el canal, y suscribiros si es que no lo estáis ya. Recordad que soy Gamer Sin Crédito, somos Gamers Sin Crédito y este es Gamer Sin Crédito, vuestro canal de videojuegos Android gratuito. Nos vemos en próximos vídeos, así que sin más, yo os voy a dejar por aquí y nos vemos hasta la próxima.